no hay nada que esté fuera de la mente del gran todo. Todo sería la expresión que se usa en ciencia, que corresponde en religión a Dios. Cuando decimos Dios, pues nos referimos a todo realmente, porque hemos aprendido que Dios se encuentra en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces todo, debe ser todo. Entonces cuando la ciencia hermética dice todo, pues es lo mismo. Además, a veces tomado desde un punto de vista místico-religioso, pues se usan los nombres que en cada lugar, época, pues se han acuñado, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, ese gran todo debe de ser una inteligencia que llamamos cósmica, porque abarca todo. El cosmos es todo, en un orden. Cosmos significa orden. Y si hay orden, hay inteligencia. Y si hay inteligencia, debe de haber principios constantes y que en cualquier parte del universo están activos. Esos principios se llaman leyes universales, constantes universales. De manera que podemos observarlo por el simple hecho de darnos cuenta de cómo está el mundo que nos rodea. En los minerales hay leyes de atracción y repulsión que hacen que se formen ciertas moléculas muy particulares, que hace formar compuestos que al nivel del reino mineral decimos, pues es inerte. Pero ahí se está manifestando ya una fuerza. Y finalmente, en su nivel más puro, pues hacen aparecer los cristales. O las formaciones geométricas que terminan en cristal, con ciertos ángulos, con ciertas formas, que estudió Pitágoras y las escuelas griegas, con los cuerpos platónicos y todo esto, que desde entonces se reconoce. Allí se está manifestando este principio inteligente en ese nivel que cuando vemos ya en el vegetal, que va más allá, hace aparecer de esa inteligencia algo más, que realmente debería de ser evidente para cualquiera, pero parece que no es así. Ya cuando nos salimos del reino mineral, y quiero decir ante intelectuales, que mirando el reino vegetal, se manifiesta una fuerza invisible que hace ir en contra de la gravedad que reina en el reino mineral, que hace ir en contra de las fuerzas físico-químicas y las transforma. Esa fuerza no la vemos, pero está manifestándose desde el momento en que una semillita germina, crece contra la gravedad, sube el agua, transforma los elementos químicos de acuerdo a su especie y forma una configuración de tallo, de hojitas muy especial, de acuerdo a su herencia, a su especie. Ahí está manifestándose ya algo que el intelectual no ve tan evidente. Y para nosotros se comienza a ser realmente obvio, evidente, porque estamos estudiando y lo consideramos. Nuestra mente aquí, individualizada, como reflejo de la gran mente del cosmos, es capaz de empezar a reconocerla a esa mente en el reino vegetal. Las fuerzas minerales que ya mencioné de atracción, de repulsión, físico-químicas, gravitación, nucleares, electromagnéticas, etcétera, se empiezan a manifestar movidas, manejadas por algo superior. Y esta fuerza la hemos conocido aquí como la fuerza etérica, la fuerza vital, que está allí y que le cuesta mucho trabajo al intelecto si no se da la oportunidad de dejar fuera todos los prejuicios,
que le haya enseñado la escuela, su facultad, la sociedad, el ambiente, lo que haya recibido del exterior, y simplemente observe, así, sin ningún prejuicio, podrá percibir que hay algo ahí, que hay una fuerza. Y entonces reconocemos, pues, a ese nivel vegetal, la vida, que significa germinar, crecer, regenerar y reproducir la especie. Y que finalmente termina en un ciclo, la muerte. Se seca la planta, ¿no? En este caso, para surgir en millones de semillas creadas por las plantas de la misma especie. Una sola plantita nos puede dar, pues, pueden ser hasta miles de posibilidades de otras plantitas de esa misma. Y ahí esa se marchita, se seca. Pero la vida en sí no terminó, siguió manifestándose en las otras semillas. Entonces vemos que la vida en sí, pues tiene una característica que es continua. Se sigue manifestando siempre. Es más, antes que nosotros apareciéramos en el planeta, pues ya existía. Y si llegáramos a desaparecer, pues seguirá. Es la naturaleza. Entonces estamos reconociendo ese principio de mente, de inteligencia, que manifiesta la variedad de belleza, diversidad, no solamente visual, en cuanto a colores, formas, sino en cuanto a sonidos que comienzan a manifestarse en el siguiente reino. Porque el reino vegetal es mudo. Ningún vegetal habla. Si alguien dice que platicó con una azucena, pues debe ser la vecina. No creo que sea la flor. O se echó alguna sustancia para platicar con las plantas. Pues no es posible. Pero en el reino animal aparece de esa misma fuerza cósmica, inteligente, algo que no está en el vegetal, que se añade a nuestra consideración. ¿Hay algo más allí? Sí. Vemos que el animal es vida que se mueve, que es sensible. Por eso se mueve. La sensibilidad en el exterior le hace sentir simpatía para moverse hacia aquello que le atrae, o bien le hace percibir antipatía, repulsión, porque a lo mejor percibe que es peligroso y se retira, se aleja. Una planta no puede hacer eso. Quiere decir que en el animal existe el alma, el ánima. Es parte de ese mismo principio llamado sabiduría o inteligencia cósmica que se concibió como mentalismo. De manera que allí percibimos capacidades, cualidades, características que aumentan la complejidad de la vida, que en el mineral no se percibió. Me refiero al proceso de crecimiento, desarrollo, reproducción. En el vegetal ya se vio, en el animal se reconfigura, se reorganiza para poder hacer manifiesto el instinto, el deseo, las pasiones incluso, todo aquello que hacen la característica animal. Y el concepto ánima, alma, aparece. Así como en el reino mineral apareció el concepto de inercia, en el vegetal de vida, en el animal aparece el alma. Eso debe de ser también evidente para el que estudia esto. Y para el que no y quiere continuar con una visión tan estrecha de creer que es el mismo reino mineral que de alguna manera pues ha hecho aparecer sustancias que hacen que ya en el animal pues aparezca un sistema nervioso con neurotransmisores que hagan sentir emociones, sentimientos y deseos. No considera la existencia por sí misma, así como dijimos de la vida, independiente de la materia. La materia se desintegra, la plantita desaparece a nuestra vista, pero la vida continúa aunque no la vemos. Queda latente en las semillas. Igual el alma. Así como Francesco Redi dijo
hace mucho tiempo en Italia. Omne vivum vivo. La vida solo viene de lo vivo. Si tú encuentras vida, tienes que decir, hubo algo que estaba vivo antes para que esto apareciera aquí vivo. No puede la vida venir de la nada, o sea, no puede venir de la inercia, de lo muerto. Tiene que haber algo vivo antes para que aparezca. Esto es parte incluso de la ciencia, de la lógica, la razón. Todavía es más complejo para el científico que solo estudia lo material decir si hay alma en un animalito, que además el reino animal es tan diverso, más complejo que el vegetal, debe haber existido antes, aunque no lo percibas, antes de venir la existencia. Existe el alma y se configura, se toma un vehículo, una forma y aparece, ¿no? Y continuando la consideración del mundo que nos rodea, pues nos damos cuenta que esa inteligencia cósmica, llamada la mente del todo, pues hace aparecer el ser humano, que es la síntesis, el resumen del universo mismo en conciencia, donde alguien, ese mismo universo, que le llamo alguien, no es algo, es alguien, se comienza a preguntar, ¿y qué pito toco yo aquí? Dijeron venezolano, ¿no? ¿Quién soy? Yo. ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy cuando muera mi cuerpo? Ese es la mente del todo, que se ha individualizado, se ha concretizado, se reconoce como un yo. Y entonces aparece la mente humana. Por supuesto, como apenas comienza a reconocerse en cada individuo de los 7.000 millones que existen encarnados y del resto que no están encarnados en este sistema solar, porque esta es nuestra escuela, y existirán otros millones de sistemas solares, millones de millones. Solo en esta galaxia pues existen millones. Algunos calculan que son 300 a 400.000 millones de sistemas solares. Y en cada uno puede existir una Tierra donde hay conciencia humana individualizada, aunque estoy redundando porque la conciencia humana es individualización de la conciencia, pues en cada uno hay algo que no existe en ningún otro, porque se individualizó, se hizo original, nadie más lo tiene. Esto es casi una locura para la mente humana porque, pues, ¿cómo? Pues, ¿de cuál fumaste? Te van a decir. Porque estamos hablando de algo que no podemos demostrar, pero no importa, debe ser así. Es como cuando decimos, yo puedo decirte a ti con certeza que no hay en Saturno. Y nunca he ido a Saturno. No necesito ir para decirte que no hay, con certeza. Y entonces pregunta el intelectual, ¿qué no hay? Pues triángulos con 4 lados. No puede haber triángulos con 4 lados, porque es una ley matemática que el triángulo tiene 3 lados, ¿no? 3 ángulos. Entonces, en cualquier parte del universo, todos los triángulos deben tener 3 lados. Pues igualmente, los humanos, si es que existen, pues es lo mismo que aquí. Y yo puedo afirmar, donde haya conciencia individualizada, debe de ser similar a la nuestra, porque utiliza elementos químicos de esa tierra que es donde se encuentre, y configura la cabeza arriba, los genitales abajo, en una posición tripartita de cabeza, tronco y abdomen con extremidades. Pensar, sentir y querer es lo mismo. Los seres piensan, sienten, actúan. Exactamente la individualización de la conciencia, con una posición vertical. Porque el intelecto, con su fantasía, pues empieza a imaginarse que los extraterrestres pues tienen ojos diferentes, si es que tienen, ¿no? O tienen otros dos atrás, una trompa, la boca puede estar arriba de los ojos, qué sé yo. La fantasía así puede llegar a tocar lo absurdo, porque no estudia la inteligencia del cosmos que se basa en matemáticas, en geometría, en armonía musical, en numerología,
Esa es la inteligencia del universo que se manifiesta en un ser humano formado como lo vemos. Maravillosamente estructurado, perfeccionando al máximo un instrumento llamado cerebro, diferenciándolo al máximo para que pueda servir a la conciencia humana. Entonces aparece la mente como reflejo de esa mente, que es el primer principio que consideramos al estudiar las leyes del universo. Esto solamente es una consideración general que cada quien tiene que profundizar. Pero entonces reconocemos que el universo es un conjunto de leyes que garantizan la armonía. Pero vamos más allá, porque no es algo, sino es alguien. El universo es un conjunto de leyes. Dicho así, puede ser muy frío. Pues un conjunto de leyes, pues es algo, un conjunto de leyes. Pero cuando digo alguien, hablo de conciencia. Hablo de alguien que dice, yo existo, yo soy, pero ni siquiera puedo imaginarme cómo es eso, porque pues nunca lo he visto y además abarca todo el universo. Esto va más allá de lo que el ser humano es capaz de comprender. Entonces aquí aparece un poco de humildad ante todos ahorita, decir, pues apenas comenzamos a explorar el universo desde donde nos encontramos en la Tierra, pero comenzamos ya. Pues comenzaremos a comprender que este proceso es más complejo que lo que hemos pensado. Es como una escuela en el universo donde atrás de nosotros hay quien ha empezado después, ¿no? Como en la secundaria. Hay quien empieza después y está en la primaria, y luego están en kinder, y otros están en preescolar, están en maternal, están haciendo. Pues sí, el mineral, el vegetal, el animal están atrás, pero delante están los ángeles, los arcángeles, los principados. Pero en ellos se manifiestan la mente del todo, pues con más capacidades, con aspectos que no conocemos, pero seguro son más amplios, son más grandes, más sabios. Eso es lo que comenzamos a comprender al estudiar el principio del mentalismo. Por eso podemos ya decir, Dios es un conjunto de leyes en virtud de las cuales se manifiesta el universo. Lo repito, dicho científicamente, Dios es un conjunto de leyes en virtud de las cuales se manifiesta el universo. Eso sería la consideración de lo que Steiner dice, debemos erradicar todo miedo, temor de lo que pueda venirnos en el futuro, porque debemos saber que el universo está gobernado por una sabiduría cósmica y todo lo que venga, pues será para bien, para la evolución de la conciencia. Por más que lo repitamos, pues a veces no es suficiente para quitarnos el miedo cuando hay una situación difícil, peligro, nos preocupa, nos angustia. Es la vida, pero cada vez será menos, porque se va internalizando esta conciencia de que estamos dentro de un gran orden cósmico, sabio y lleno de amor. Porque es sabiduría con amor. Y bueno, más allá de esto, dentro de nuestro organismo hay millones de células trabajando y dentro de esas células son millones de moléculas y de átomos y de electrones y de partículas, que hay un momento en que dice uno, hacia adentro, si yo estudio una célula, ahora con la tecnología que tenemos, podemos tomar una fotografía de cómo se ve por dentro desde el campo molecular atómico y la podemos poner frente a nosotros. ¿Cómo se ve desde ese nivel microscópico? Y podemos ir hacia afuera y ver a la galaxia. Y todavía más retirarse. Con ahora los satélites y los telescopios que están desarrollándose, se han hecho fotografías que nos presentan una imagen delante de nosotros, que la podemos comparar con la que mencioné dentro de la célula y dentro del sistema molecular. Nos vamos a dar cuenta
que no sabríamos decir cuál es la fotografía del cosmos allá afuera y cuál es la fotografía de dentro de la célula. A ese grado. Y diremos, pues parece ser que como es abajo, es arriba. Como es en lo pequeño, es en lo grande. Como es aquí, es allá. Ese es el segundo principio hermético, que nos enseña cómo comprender lo que todavía es incomprensible para la mente, que es el hecho de que en lo infinitamente pequeño se refleja lo infinitamente grande. Es lo mismo. Ahorita dije una imagen así, ¿no? De que te metes a la célula, te metes a las moléculas, a los átomos y a los electrones, y te das cuenta de que ahí hay sistemas solares. ¿Y quién te garantiza que no existe allí vida evolucionando? Vida evolucionando en ese nivel, con los millones de sistemas solares dentro de las moléculas y los átomos. Galaxias enteras ahí. Igualmente, salirnos de nuestro esquema limitado humano, ver la Tierra como un puntito, como un electrón dando vueltas en el protón que se llama Sol, que sería como un átomo, que en la galaxia llamada Vía Láctea sería una molécula. Es parte de... ¿Una molécula de qué? Pues de una célula. Sean capaces de extender su pensar. La galaxia será una molécula dentro de una célula. Y esa célula, imagínense qué grande es, porque incluiría muchas galaxias, formando parte de un órgano. ¿Sí? Y ese órgano, pues ¿qué? ¿Será un hígado? ¿Será un riñón? ¿Será parte de la nariz? ¿Estará en la piel? ¿Estará en un hueso? No sabemos. ¿Dentro de quién estamos? Dentro, en el planeta, como un electrón dentro de una molécula, que sería galaxia, dentro de una célula, dentro de un órgano, dentro de un organismo enormemente grande, que no podemos concebir que es tan grande, que además no debe estar solo, debe tener su pareja, y debe tener su familia, y debe haber un montón. ¿Dónde? Ni idea. Pero debe haber, así como es infinitamente al abajo, pequeño, infinitamente hacia arriba. Ya esto es una locura. Pensar así, es decir, te vas a quedar en el psiquiátrico, Jorge. Aguas. Y sí, no lo podemos platicar con cualquier persona porque nos estamos despegando del cerebro para considerarlo, pero esto es comenzar a pensar libre del organismo humano, físico, carnal, y conectarse con el cosmos. En el momento en que estamos pensando así, nos conectamos incluso con los seres que están más allá de nosotros. Alguien ha de decir allá arriba, hey, alguien nos está pensando, nos está considerando, porque la mayoría de los humanos materialistas no entra en su consideración la existencia de vida más allá de lo humano. Pues, ¿cómo? Entonces no se conectan, no hay conexión. El pensamiento no se limita al cerebro y al cráneo. El pensamiento es una fuerza que conecta con todo el cosmos. Tiene una velocidad mayor que la luz. Y el simple hecho de que estemos considerando esto seriamente, como una posibilidad, nos hace entender el principio de correspondencia que dice como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Entonces podemos entender cómo es de que aquí, abajo, aquí con nosotros, pues los niños van a la escuela. Y está claro que al principio pues van a una escuela elemental, sencilla, donde lo más importante es el juego, porque estamos comenzando. Somos niños pequeños. Pero luego viene el proceso de la madurez. Y en la maduración, pues se requiere otras materias, se requiere otro método, otro sistema, se va haciendo más complejo, se va intelectualizando y se desarrollan otras facultades. Y la vida continúa así. Y llega un momento en que se llega a otro punto, que es la ancianidad, para terminar un ciclo y volver a comenzar.
porque terminar un ciclo significa volver a comenzar en un punto adelante y arriba en el proceso de la evolución. De manera que si aquí está pasando esto, a nivel espiritual, igualmente podemos ver ahorita, esta suspiré porque hay humanos que están en un nivel tan elemental, y no lo digo peyorativamente, en forma de crítica despectiva, sino infantil, espiritualmente en la infancia, porque son tan brutos, así, son tan brutos que a la menor provocación son violentos, son agresivos, su animal les domina. Y el mundo todavía es dominado por dos fuerzas principales que son el sexo y el dinero. Y a través del dinero el poder, todo lo demás. Ustedes lo pueden evidenciar fácilmente. Muy poderoso el sexo y el dinero para mover a los seres humanos. Entonces uno se da cuenta de que hay gente que está en la, pues no en la primaria, sino pasa en el maternal. ¿Qué les pasa? Y otros que están en la etapa primitiva, pues podemos ver aborígenes, claro, pero esos no los podemos calificar de inmorales porque están en otra etapa. Me refiero a los que viven en nuestra civilización. Entonces podemos darnos cuenta que así como es abajo, están en la escuela, niños de primaria, secundaria, prepa, igualmente a nivel espiritual hay quien está atrás. Y podemos darnos cuenta que no puede ver lo que nosotros vemos. Yo puedo ver fácilmente inmoral la mentira. Me parece inmoral. No favorece el proceso de desarrollo de la conciencia en comunidad. La mentira, el engaño, es inmoral. Por lo tanto, lo voy internalizando tanto que se convierte en parte de mi existencia. Ya no puedo mentir. Empieza a costar trabajo mentir. Al principio estamos en el proceso y ya como que empezamos a mentir menos y todavía hay mentiras piadosas, pero llega un momento en que ya no puedo mentir. Pareciera que perdiera algo, ¿no? Por eso dicen los ángeles, pobrecitos, no tienen la misma libertad que los humanos porque no pueden mentir. Bueno, sí, es una manera de decir como nosotros cuando internalizamos un principio ético, pues ya no podemos robar, ya no podemos matar. Entonces pareciera que perdimos algo. No, ganamos conciencia y ya no hacemos eso porque ya es parte de nuestra existencia, de nuestro ser, de nuestra conciencia. Sí, desde un punto de vista podría decir, pues tú perdiste algo. Ya no tienes tanta libertad como un ladrón, un mentiroso. Él sí puede mentir y puede robar y puede matar. Tiene más libertad que tú. Fíjese nomás, hasta ese nivel el intelecto es capaz de decir, estamos perdiendo libertad, pero estamos ganando conciencia y este principio de cómo es abajo es arriba nos hace entender que en realidad los seres humanos que son criminales o que han caído en la actitud criminal, destructiva, inmoral, pues lo que necesitan es ayuda, no castigo, ayuda, terapia, psicoterapia, atención, no castigo, porque como es abajo es arriba. Tienes un niño que se porta mal, tienes un niño que se ha quedado un poco atrás, que no ha entendido, por lo que fuere, por las circunstancias, no lo vas a castigar. El castigo no soluciona nada. Poner límites, sí, lo limitas, pero siempre con una actitud llena de amor. Es el gran reto de la humanidad del futuro, que a los ladrones, los criminales y todos aquellos que ahorita están haciendo todo lo que hacen, pues no hay que castigarlos, sino ayudarlos, pero con sabiduría. ¿Por qué? Pues porque tenemos que encerrarlos, claro, pero no en una cárcel, sino en un psiquiátrico, porque los atiendan, ¿no? Pero bueno, me extendí solo para que sea muy claro esto de que el principio de correspondencia se puede aplicar para entender lo que está muy lejos de nuestra comprensión, muy lejos de nuestra percepción. ¿Qué puede haber allá en otros lugares del universo sin salir yo de mi laboratorio, de mi observatorio? Yo desde aquí puedo entender. Ya los científicos comienzan ¿cómo?
pues ya estudiaron el espectro electromagnético y lumínico. Y ya saben que un elemento químico tiene una coloración en el espectro. Ya lo conocen muy bien. Entonces, detectan esa radiación en una estrella que puede estar a millones de años luz. Pónganse a pensar, millones de años luz. Y detectan esa coloración y dicen, esa estrella tiene tal elemento también. Ay, ¿cómo puedes, sin salir de donde estás, darte cuenta que está hecha de tal composición química? Y sabemos científicamente cómo están compuestas las estrellas, cómo están compuestos los meteoritos, cómo están compuestos todo lo que está allá, que no podemos tocarlo, traerlo aquí, estudiarlo, olerlo, ¿no? Pero desde aquí, sin movernos, sabemos de qué está hecho. Esto es una realidad científica. Porque como es aquí, debe ser allá. Así es exactamente cómo funciona el principio. De manera que si en algún estudio, en alguna lectura, no entendemos algo, porque pues está más allá de nuestra concepción, usemos el principio de correspondencia y el sentido común nos debe decir, pues como es aquí es allá, como es abajo es arriba, como es en lo pequeño es en lo grande, debe de ser así. Uno puede empezar a concluir, debe de ser así. Así como aquí nosotros morimos y reencarnamos, la Tierra también muere y reencarna. Todo en el universo está sujeto a la ley del renacimiento, la desintegración y el renacimiento para la evolución de la conciencia. El planeta tiene reencarnaciones. Estamos en la cuarta encarnación del planeta, el cuarto periodo que ya vimos en el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de la conciencia de vigilia humana. La anterior fue la conciencia pictórica, la anterior fue conciencia dormida, la anterior fue conciencia de trance. Ese es el mineral, el vegetal, el animal y el humano. El planeta se va a convertir en un futuro en otra conciencia, en Júpiter, después de pasar de Saturno, Sol, Luna. Después de la Tierra, pues es Júpiter, Venus, Vulcano. Son encarnaciones de la Tierra, solo para entender que todo está sujeto a este proceso del renacimiento. Mientras se utiliza una forma, todas las formas cambian porque están al servicio de aquello que es el espíritu, que es eterno, pero la forma no es eterna. La forma cambia siempre para servir mejor a la conciencia que el espíritu va obteniendo a través de ella. Entonces, con esto, gradualmente, estamos también ya tocando el siguiente principio, que es el principio de la vibración. Así como decimos que todo es mente, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Pues todo esto se va entendiendo más si consideramos que todo se encuentra en movimiento. Cuando dije de la forma, está vibrando constantemente en cierto nivel de frecuencia. De manera que si yo veo una forma mineral que parece muy quieta, en forma de piedra, yo debo de entender que está vibrando. No capto la vibración con los ojos, pero hay una vibración allí. Si uno se puede meter a considerar de qué está hecha la piedra, pues vamos a ver las moléculas y los átomos moviéndose vertiginosamente y los electrones. Se está moviendo siempre. Las partículas están allí flotando y en realidad hay más espacio que partículas. Los átomos no se tocan, no chocan entre ellos. Están flotando dentro de una sustancia llamada etérica del planeta que conforma la piedra y todo el planeta. Pero está moviéndose, vibra a cierta frecuencia. Claro, la frecuencia sólida, porque estoy hablando de una piedra, entonces a esto le llamo está sólido. Parece que no se mueve, pero está moviéndose. Si yo veo algo líquido, bueno, las partículas se mueven a una velocidad diferente a los sólidos. Hay más espacio entre ellas. Entonces, la frecuencia vibratoria del nivel vegetal, que se corresponde con el agua, pues tiene una frecuencia vibratoria mayor al mineral. Y esto ya nos sirve para entender que cuando comemos, hablamos de minerales, por ejemplo.
Y se dice que el agua puede ser pobre en minerales, el agua de tomar. Y entonces es mejor tomar un agua que es rica en minerales. Pero hay que tener cuidado con esto, porque esto puede ser una falacia. Porque los minerales disueltos en el agua no se encuentran a nivel vegetal, se encuentran a nivel mineral. Y a nivel mineral tienen cierta frecuencia vibratoria que están sujetos a la gravedad y se pueden depositar. Nomás déjalos en reposo y se va a depositar todo lo mineral. A nivel mineral, inerte, inorgánico se le llama. Si yo tengo un líquido que proviene de un jugo de frutas, o viene de un extracto de verduras, o de una cocción de verduras, yo tengo un líquido lleno de minerales. Y si veo el agua lleno de minerales, ¿qué van a tomar? ¿El vaso lleno de minerales, el vaso de agua, o el vaso en donde está un líquido de un extracto vegetal, ya sea por cocción o por extracción? Pues obviamente los minerales dentro del líquido vegetal tienen una frecuencia vibratoria mayor que los minerales del agua, que están a nivel inorgánico, porque estos están a nivel orgánico, los de las frutas y las verduras. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. De manera que entendemos que la frecuencia vibratoria a nivel vegetal es mayor, por lo tanto nos nutrimos nosotros de una frecuencia superior que permite permanecer a un nivel dentro del organismo que facilita la vida. Si no tiene que pasar por el hígado, claro que puede uno tomar minerales a nivel inorgánico, pero tienen que pasar por el hígado para que el hígado pues los organice los minerales, entren a nivel orgánico en la célula, no puede entrar a nivel inorgánico porque se precipitarían. Entonces, asimismo, nosotros nos damos cuenta que el nivel aéreo, el gas, el aire, pues todavía tiene un nivel más allá del líquido. Hay más espacio entre las partículas, hay más movimiento, mayor vibración, que se va entendiendo cuando un sólido lo calientas y lo haces líquido. Hay mayor frecuencia vibratoria y movimiento allí. Un líquido lo calientas, lo evaporas, se hace gas, pues hay mayor movimiento. Esto es algo que aunque no veo, pues debe ser así. Uno dice, pues seguro, vibra a mayor velocidad la frecuencia de sus partículas. Entonces, este principio se llama el de vibración. Todo se está moviendo, aunque yo no lo vea. Y claro, cuando percibo al ser humano, más allá de los animales. El animal correspondería a lo gaseoso, al aire, acuérdense. El mineral corresponde a la tierra, el vegetal al agua. El animal corresponde al aire. Tiene una correspondencia con esa frecuencia. El humano con el fuego. Entonces estamos yendo a una frecuencia superior, que es el calor. De manera que podemos decir que la conciencia humana tiene una frecuencia más sutil que el animal. El animal vibra a una frecuencia mayor que el vegetal y el vegetal más que el mineral. Y de los minerales, los sólidos son los que tienen la menor frecuencia. Y claro, podemos decir, como es abajo es arriba, pues que los ángeles vibran una frecuencia mayor en su pensamiento y todo su ser. Los arcángeles más, y así se van hacia arriba. Pero el principio de vibración está ahí, implícito. En metafísica nos dicen que todo está vibrando y que si un objeto empieza a vibrar, a moverse, llega un momento en que al movilizar el aire, a nosotros nos llega un sonido. Empieza un sonido muy grave primero, que es lo que capta el oído humano, de los decibeles que puede captar. Antes de eso ya existe el sonido y lo puede captar un elefante. Porque el elefante es capaz de captar y crear sonidos que no oímos nosotros los humanos. Son más graves. Entonces, el movimiento del aire a cierta frecuencia produce sonido siempre. Siempre hay un sonido en el aire. Pero el humano capta a partir de ciertos decibeles, que se llaman sonidos graves. Pero llega un momento en que lo empiezo a escuchar. Y si empieza a moverse más la vibración en el aire, la frecuencia de onda, pues aumenta el tono y pasa hasta lo más agudo que yo pueda percibir. Es agudo, muy agudo. Pero si continúa aumentando la frecuencia vibratoria, ya no lo escucho. Pero no deja de existir un sonido. Es un sonido que ya no perciben los humanos. Bueno, pues un perro lo puede escuchar, ¿no? Un murciélago. Hay animales que perciben sonidos que el humano no percibe. Teóricamente, si yo sigo aumentando la frecuencia vibratoria del aire,
llegará un momento que ante mí tendré que usar otro sentido para percibirlo, porque ya no lo oigo. Aparece ante los ojos un color. Ese color es el rojo. Pero antes del rojo ya existió un color, es el infrarrojo. Y les adelanto que antes de ese hay otros que pueden algunos seres percibir, pero otros no. Son frecuencias vibratorias que están entre el sonido y la luz. Y si seguimos aumentando la frecuencia del rojo, que tiene una cierta onda, tiene cierta frecuencia, si la aumentan, pues aparece el anaranjado. Si aumentamos la frecuencia del anaranjado, aparece el amarillo. Más allá del amarillo aparece el verde. Luego el azul. Aumentamos la frecuencia, aparece el violeta. Y llega un momento en que ya no podemos percibir colores porque ya va más allá la frecuencia, entonces nuestra vista no alcanza. Es el ultravioleta. Entre el infrarrojo y el ultravioleta está el margen de visión humana. Pero existen más colores más allá. Se dice que hay 12 colores. 7 percibimos y hay 5 etéricos que no alcanzamos a percibir todavía. Algún día podremos verlos. Entonces, si aumentamos la frecuencia vibratoria, más allá del último que alcancemos a percibir y más allá de los últimos que existan, pues conectamos con energía, con energías que pueden estar a nivel electromagnético ya, a un nivel que ya no podemos percibir con los sentidos, ¿no? Incluso pasando por la electricidad, por los rayos X, pasando por los rayos gamma, rayos cósmicos, todos los que el ser humano ya haya conocido, rayos, radiaciones, que tienen una frecuencia más fina cada vez. Esos atraviesan cualquier materia, como los rayos que nos llegan del Sol o del cosmos, atraviesan cualquier materia y por eso la atmósfera protege a la Tierra, si no destruiría la vida. Son rayos que nos llegan constantemente. Entonces, continuando, la materia está constituida de energía. Es cuestión de frecuencia, de diferencia. La materia aumenta la frecuencia, se convierte en energía. Si la energía, teóricamente, le seguimos aumentando la frecuencia, la velocidad vibratoria, llega un momento en que se convierte en algo más. ¿Y qué es eso? Bueno, la ciencia está en ese proceso, la física cuántica ya empieza a decir que hay un campo unificado. Ahí parece que hay inteligencia en el universo, propósito. No es nada más algo mecánico, ciego, energético, sino hay algo que está moviéndose con un propósito inteligente, que es la evolución. Ya empiezan a hablar de esto los científicos. Es muy interesante. Entonces, la energía, la última que podemos concebir, fina, si seguimos vibrando y aumentando la velocidad, aparecería el pensamiento. Ya conectamos materia, energía, mente. Entre la energía y la mente, la ciencia comienza a descubrir la conexión. Que los científicos, no científicos, los herméticos, los que estudiaron de Hermes Trismegisto en Antiguo Egipto, ya habían hablado de estas cosas. Y ahora, pues tenemos tecnología para empezar a demostrarlo. Pero ellos ya concebían esto. Pues, claro, así es. Es materia, está hecha de energía. La energía está hecha de mente. Volvemos al principio de mentalismo, ¿no? Pero el principio de vibración nos ayuda a entenderlo más. Porque entonces aparece un pensamiento, vamos a decir, el pensamiento más burdo, de pensamiento de frecuencia más lenta, pasivos pensamientos, que, o sea, son representaciones internas que el ser humano comienza a hacer. Pero cuando comienza a pensar consciente, siendo dueño de lo que está haciendo y pensando, el pensamiento puede ser más fino, puede aumentar su frecuencia. Entonces puede pasar de un pensamiento, vamos a decir, con cierta frecuencia fatalista. Pues así es, ¿qué quieres? Es un pensamiento común, corriente. Toma lo que viene y dice, pues así es, ¿qué puedes hacer? Y el otro dice, no, yo lo puedo cambiar, yo quiero cambiarlo. Está pensando distinto, está usando la voluntad en el pensamiento y dice, no, yo lo puedo cambiar, mi destino, lo que está pasando, las circunstancias. Hombre, en vez de ser fatalista, pesimista, que se rinde, dice, no, lo enfrento y lo reto a la adversidad. Este pensamiento cambia de frecuencia. El optimismo, es de pensar negativo, empieza a pensar positivo. La frecuencia es diferente. Se conecta con emociones distintas. Porque la emoción también allí se conecta con lo anímico. A través del pensar, lo anímico está conectado. De tal manera que en esto de decir, si aumentamos todas las energías a nivel sutil,
pues conecta con emociones y con pensamientos que están ahí. De tal manera que uno puede producir lo otro. Un pensamiento estimula un sentimiento estimula un pensar. Los que estudian a fondo esto llegan a decir que el sentimiento tiene una frecuencia inferior al pensamiento, que es lo astral. Y sí, ya hemos visto que lo astral es inferior al yo. El yo superior es el que piensa. Por lo tanto, podemos decir que las emociones y los sentimientos tienen una frecuencia vibratoria que es inferior al pensamiento. Aquí estoy añadiendo a eso que de modo general en ciencia hermética se dice materia, energía, mente, porque entre energía y mente está el alma. Pues diferenciándola, ¿no? Forma parte del ser humano. Esto de las emociones y los sentimientos que puede uno gobernar con el pensamiento. Y si teóricamente yo sigo aumentando la frecuencia, pasando por todas las emociones más sutiles, finas, de alegría, luminosas, de amor, positivas, de abnegación, de inspiración, emociones que nos vienen dentro del alma. Y los pensamientos también, aumentando para hacer pensamientos más lúcidos, llenos de conocimiento y comprensión. Llega un momento en que llegamos a un estado de pensar con vibración que parece que se aquieta entre el silencio y la quietud. Pareciera que no se mueve cuando meditamos. El pensamiento en la meditación pareciera que no se moviera. Pareciera que empieza a haber más espacio entre un pensamiento y otro. ¿Dónde está el silencio? Y aparece una conciencia trascendente. Aparece nuevamente esta quietud del reino mineral, donde vemos una piedra y no se mueve. Entonces, entre ese extremo mineral donde parece que no hay movimiento y ya la meditación, el pensamiento más sutil, pues pareciera que tampoco hay movimiento. Lo que pasa es que el movimiento es tan lento que no se percibe como tal y acá en la meditación el pensamiento es tan sutil y tan veloz que parece que no se mueve. Como cuando vemos una rueda que está girando a tanta velocidad que parece que está quieta. ¿Eh? Pero está girando a gran velocidad. Estos son los extremos, como es abajo hacia arriba. Y si vamos más allá del último pensamiento, con la velocidad que tiene, que ya dije que es más que la luz, la frecuencia que tiene, los últimos pensamientos, ¿con qué tocan? ¿Qué habrá más allá si yo aumento la frecuencia del pensamiento? Pues aparece el espíritu. Entonces podemos decir, la materia es energía concentrada. La energía es mente concentrada. Y la mente es espíritu concentrado. Materia, energía, mente y espíritu constituyen el universo. ¿Y el espíritu es concentración de qué? Uno comienza a preguntarse, ¿verdad? Y si aumentamos la frecuencia del espíritu, ¿a dónde vamos a llegar, no? Pues empezaremos a hablar de Dios. Ya no tenemos términos para más allá de esto, ¿no? El espíritu cósmico, el todo, Dios, lo que empezamos a principio. La mente del cosmos, el todo. Entonces, fíjense cómo esto del principio de vibración lo podemos aplicar a todo. Tanto en el estado de la materia, como en los estados de la vida, como en los estados del alma, de las emociones, los sentimientos. Hay deseos inferiores, hay deseos superiores, hay emociones inferiores, hay superiores, hay pensamientos inferiores por frecuencia. Entonces, cuando dicen, pues debes de vibrar una mayor frecuencia, pues ¿cómo? Pues piensa positivo, ¿no? Si vas a orar, la oración sería como elevar el pensamiento conectado con el espíritu, ¿ya? Y hay oraciones muy bajas, ¿no? Hay gente que se pone a orar para que se encuentre una novia, porque no tiene, o que le suban el sueldo, o para, no sé, ganarse la lotería. Hay gente que reza así, es una oración, pero es una oración de una frecuencia vibratoria muy baja, porque es egoísta. Y puede aumentarle, ¿no? Bueno, yo quiero salud. Bueno, ya aumentó la cosa, yo quiero salud. ¿Para qué? Pues para poder servir mejor a mi familia. Bueno, ya aumentó. Estoy pensando en mi familia. No, pero yo quiero desear que todo el mundo esté bien. Ese pensamiento en la oración es muy elevado. ¿Por qué? Porque tu deseo es para toda la humanidad. ¿Qué quieres? Pues que todos estén bien. No, si tú te pones a orar así, oye, te escuchan hasta los ángeles, los arcángeles, tal vez hasta los que están más allá, porque tu pensamiento llegó a ser tan fino que llega más arriba en las esferas espirituales. Conecta.
Ya no pido solo por mi familia, pido por todas las familias del mundo y no pido más por la mía que por las demás. Pido por todas igual. Quiero que todos los corazones del planeta tengan paz y que haya luz y amor para todos y que todos tengan lo que necesiten. Es una oración muy elevada. Eleva mi frecuencia vibratoria. Si yo me cuesto así, a dormir, oigan, tengo mejores sueños. Desde que me despierto, comienzo a pensar así. Gracias por un nuevo día que la vida me está regalando. Haré lo mejor posible de esto. Y al acostarme, gracias por lo que me diste en este día y desear lo mejor para todos. Esto es elevar el pensamiento a niveles espirituales. Siempre teniendo la confianza en que todo lo que venga, aunque nos duela, es para nuestro bien. No quiere decir que lo tengan que aguantar sin hacer nada. Trata de transformar todo lo que te viene en algo mejor, siempre. Pero debes de confiar que si vino así es porque algo hiciste y te llegó por ley, que luego veremos otra ley, ¿no? Todo está conectado. Yo puedo en este instante colaborar para que el mundo esté mejor, esforzándome pues yo a estar mejor y dar lo mejor de mí. En este momento estoy haciendo una luminosidad en mi ser que es captada por las esferas superiores, porque yo estoy con autenticidad luchando por dar lo mejor de mí a través de mi vida, mi sentimiento, mi pensamiento, mis acciones. Si de veras lo estoy haciendo así, yo estoy empezando a tener una frecuencia superior que es más luminosa y es más armoniosa a nivel de sonido y es captada por las esferas superiores, porque la vibración se conecta con todos los seres en todo el universo. Y eso lo hacemos todas las noches al dormir. Al dejar el cuerpo, nos conectamos con todos los seres del universo. Más o menos dependiendo de la frecuencia que yo traiga. Si la frecuencia con la que me dormí es con sentimientos de venganza, resentimiento, egoístas, ambiciosos, pues eso no conecta con muchas esferas superiores, pero sí va a conectar con todas las bajas. Entonces ahí dependen los sueños y depende todo mi vida. Entonces, de acuerdo a lo que piensas, vas a hacer tu vida. Si quiere una persona cambiar su vida, tiene que empezar a reflexionar qué piensa, porque es la vibración que se va a convertir en realidad física algún día. El pensamiento va a mover la energía va a concretizarse en materia. Esa es una realidad que hay que entender. Entonces, para eso nos sirve estudiar los principios que gobiernan el universo.